Mira, Manzano y amigos que nos sintonizan, porque ahora hay de todo, televisión, radio, YouTube y Instagram, entonces hay que referirse de manera global. El caso Calamar, en el cual está encartado el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, parece que va a marcar un antes y un después en el manejo de los procesos penales. Porque Explícate. yo creo que es el primer caso, primero, en el que se ordena y en el que tal vez ni siquiera se ventila que le sea otorgada la carpeta fiscal a uno de los encartados, en este caso al principal encartado. Esto se viene manejando desde la época de la etapa de investigación antes de ser sometido a medida de coerción y recordemos que la magistrada Miriam Germán estuvo de acuerdo con que se le entregara la carpeta fiscal. Claro. Emitió una circular, si mal no recuerdo en ese momento, pero al parecer fue una circular que nadie le hizo caso y tuvieron los abogados que acudir a los tribunales para entonces se les reconociera este derecho que está previsto en el código de una forma u otra, porque de la lectura de algunos artículos tú te das cuenta que el imputado tiene derecho a participar, porque si yo te puedo objetar un perito es porque yo debo saber quién es el perito. Correcto. Entonces es imposible que tú designes un perito en letra de ley si yo no lo conozco, si yo no sé quién va a analizar algún aspecto relacionado con mi proceso. Y Sobre todo porque hay un principio de objetividad en esa etapa, en esa etapa, en la cual evidentemente la investigación es para a cargo y a descargo, porque es una investigación. por eso te digo que en letra de ley todo es muy lindo. Y debería, Ah, porque yo lo decía el otro día, se supone que ustedes, el imputado y el Ministerio Público, el investigador inclusive, no hablemos ya de querellante y actor civil porque tienen una participación diferente, pero el imputado y la víctima se supone que durante esa investigación debe garantizarse la igualdad y la intervención igualitaria entre partes a partir de que ya tú eres tratado como un imputado, de que eres investigado, de que tú puedes decir, dicen, mira, yo te encontré esta arma y es ilegal, y tú puedas decir en ese momento y no allá en la preliminar, no, no, esa arma no es ilegal, mírala aquí. Aquí está el, el la- el- permiso, la el permiso de autorización. porte y tenencia y el arma es legal. Entonces, esas son de las cositas que se vienen dando con este proceso. Y otro tema es, señores, el tema del arraigo, de la libertad. Es decir, un proceso que es de esos denominados procesos blindados, que es uno de los procesos más grandes, de un mayor volumen monetario, que dicen que fue desviado y que el Estado fue estafado por ese monto. Entonces, que el principal imputado haya sido no favorecido, se le hayan impuesto medidas de coerción distintas a la prisión preventiva, a mí me encantaría ver el desarrollo en esa sentencia o las consideraciones del tribunal respecto al arraigo, el peligro de fuga y sobre todo la incidencia del imputado en la investigación o si puede o no poner en peligro el recaudo probatorio. Y mira por qué te lo pregunto, porque muchas veces se da el trato de establecer de que si un imputado puede tener acceso a una computadora, ya inmediatamente es un riesgo contra la investigación. O que si está en libertad, ya esa persona no puede seguir siendo investigada. Hay que ver si fue por las condiciones particulares de este imputado, por las condiciones particulares del hecho, o si fue realmente haciendo una aplicación pura y dura de lo que es el proceso penal actual. Mira, yo creo que tú tienes razón y me uno a todo lo que tú has dicho y lo hago mío. Quizás agregaría a un excelente análisis que acabas de hacer dos cosas. En los tipos penales de delincuencia económica, usualmente se obtienen los mismos tipos de pruebas. Es decir, los hallazgos son iguales porque se trata de dinero, se trata de supuesta malversación de fondos, utilizaciones o desvíos. Lo que hay que identificar es la forma del desvío y el beneficiario. Y evidentemente otras complejidades ahí. ¿Qué te quiero decir con eso? Que no se trata de un homicidio, de un asesinato, de un tráfico de personas, donde la modalidad de la comisión de la infracción, escena de crimen, vinculación, víctima, responde la sociedad de manera mucho más grave y distinta.
la modalidad de ejecución es distinta y ahí sí, los medios de prueba, hay un riesgo procesal de que se puedan, pues, distraer, desaparecer. Pero en los delitos económicos, y usted le dice a una persona que dirigía una determinada institución y las transacciones de ingresos están ahí, esa persona pudiese destruir medios de prueba, por lo menos en ninguno de los casos que se están ventilando de corrupción ha habido alguna denuncia grave de que alguno de esos imputados se haya infiltrado y haya destruido datas y sobre eso. Medusa. Sí, pero ahí hay una condición particular que según le han explicado los abogados del caso Medusa, hubo un ransomware, es decir, hubo una entrada de un virus que alteró y se recuperó la data y al final la data de los archivos físicos están ahí. Ahí la imputación sobre eso ya es una imputación penal. Pero ya por la ley de delito electrónico. Sí, sí, sí. Consta ahí. No, Sí, no ya no es ya eso no sería un riesgo procesal, ya es un delito que supuestamente a la luz de la persecución del Ministerio Público, ¿verdad? Respetando la presunción de inocencia del ex magistrado Jean Alain Rodríguez, bueno, pues de alguna manera ya eso está configurado como un delito y ya se consumó una supuesta barrida. Se necesita una sanción. Sí, pero si procesalmente vamos a asumir eso también como un riesgo procesal, el hecho de que se haga desde la persona que está siendo procesado, que es, digámoslo así, el riesgo por el cual se daba en prisión preventiva. Entonces, si ya él está en su casa con variación de medida y el que falta, creo que solamente falta José Ramón Peralta, ¿verdad? Sí, pero que el riesgo procesal, y escúchame, para tener eso como un poco claro, desaparece a partir de la acusación, te quedaría el peligro de fuga, porque el riesgo, ya la investigación está cerrada, entonces tú no puedes incluir ningún otro medio de prueba. Pero que yo sepa, todavía José Ramón Peralta no tiene acusación. No, pues entonces me estás dando la razón. Bueno, sí, en derecho no se tiene razón o no. Yo digo, él no presenta... ¿Qué? Que esto no es un caso. Vamos a hacer un caso ahora. No es que tú y yo tenemos un proceso. Bueno, sí, no, yo lo que te estoy diciendo. Pero es que es interesante. Es que hay que porque es que lo que trae esa aspectos. colación es un aspecto que se analiza poco o se utiliza en contra del imputado. Exacto. Cuando no se evidencia prueba. Tú tienes peligro de fuga. El Ministerio Público tiene que decirle al tribunal, mire, él representa peligro de fuga. ¿Por qué? Porque de 7 procesos que él tuvo, le dieron 10, le declararon 7 rebeldías. Usted, hombre, no puede. Ya, ahí comenzamos. 2. Otra cosa, espérate, para que cerremos aparte. Ajá. La gente, generalmente se tiene la idea de que ese peligro de fuga solamente se agrava con la gravedad, valga la redundancia, del hecho que se te imputa y no. Puede ser un hecho simple, pero si usted no va a responder a la justicia, ese peligro de fuga está presente y latente. Y usted se robó 2 gallinas y se escapó 7 veces, y el que se robó 10,000 millones de pesos no se ha escapado y se ha presentado. El de 10,000 millones de pesos tiene menos peligro de fuga que usted. Pero eso es lo que siempre hemos dicho, que hay que hacer un juicio de ponderación, de proporcionalidad y ver. ¿Por qué? Porque lo dijimos en el sábado pasado. Si hay 5 personas que cometen un delito, el autor principal puede tener más posibilidades de salir en libertad bajo fianza que el cómplice. O si hay intelectualidad y materialidad en el cómplice, intelectualidad en el autor principal. Porque oye, ¿qué es lo que pasa? Es imposible. Sí, pero fíjate, el cómplice puede tener un efecto delictivo mucho mayor. Sí. Haber tenido problemas de que lo deportaron, de que es indocumentado, llegó y lo devolvieron por indocumentado, se fue en Yola 3 veces, tiene varios procesos judiciales. Es decir, la condición natural de la persona cuando va a la medida de coerción no es un mini juicio de su culpabilidad, sino una vinculación directa. Eso es personal. Eso es personal. Entonces, que se ha excedido una u otra cosa, bueno, que al Ministerio Público se le ha permitido
que vayan teniendo una carcelita, ¿verdad? Como para hacerlo. Bien. Pero fíjense que ya con esa, con ese discurso ya el presidente no va con eso para la reelección. ¿Cómo así? Tendría que ir con otro discurso de Ministerio Público Independiente, que ciertamente lo es, Bueno, pero pero ya ver, con ese discurso ya no puede. No puede. Vamos a ver qué es la independencia. Porque yo siempre he sostenido que hay una independencia funcional. Correcto. Que usted tiene un proceso asignado como investigador y nadie podía decir a usted lo que va a hacer con ese proceso. Ni siquiera su superior, solamente la ley y puede haber, usted puede tener un criterio de que el tipo penal, ese mismo caso de Tecachi, acto de barbarie, nadie le puede ya decir a Luzaura, la magistrada de La Vega, que ese no es el tipo penal, porque es que ese fue el que ella entendió que debió calificar dentro de sus funciones. Pero espérate. Estoy hablando de la investigación en sí, de su trabajo como investigador. Por eso dije una independencia funcional. Ahora, hay una independencia institucional, que son las normas que de manera general instaura, sea el Ministerio Público, el Poder Judicial, quien fuera, y que usted debe acogerse a esas. Y también deben ser acorde a la ley y la Constitución. Y me explico. Aquí, ¿qué pudiera ser? Que le dijeran a ella, bueno, cuando tú vas a analizar la gravedad de las heridas, tiene obligatoriamente que llevarle un médico legista de los adscritos al Ministerio Público. O estos son los médicos legistas que están adscritos. Institucionalmente esa es la regulación que existe para la investigación de golpes y heridas, sea por confiabilidad, por lo que fuera, diafanidad de los médicos adscritos. Pero no sé si me doy a entender. Pero funcionalmente nadie puede decirle a ella lo que tiene que hacer. Entonces, esa es, yo creo que el meollo o la parte medular de la independencia en la que debe apuntar, no solamente el Ministerio Público, sino que lo vemos reforzado en el Poder Judicial también hoy en día. Porque es la única manera de garantizar que esa independencia se traduzca en un respeto de las leyes para todo el ciudadano que se pueda ver en conflicto con la ley penal, y es un riesgo en el que estamos todos, lamentablemente, porque la gente dice, fulano lo sometieron. Señores, cualquiera está expuesto a ser sometido. Dime tú de un cheque y no te cayó una transferencia a tiempo, ¿ya tú te has puesto a ser sometido por cheque sin fondo? No, la exposición a un... Desde que tú te levantas en la mañana, un riesgo constante. Estamos ante una sociedad de riesgo. Y eso implica que todo lo que tú haces, desde que tú manejas, desde que tú sales, estás expuesto a lesionar bienes jurídicos protegidos de manera imprudente, de manera negligente o de manera dolosa. Esa palabrita no se te quedaba. Nunca, no puede quedarse, porque hay gente que el mal, la gente conspira, la gente lo prepara, la gente lo organiza, la gente planifica un crimen, por eso planifica un homicidio. Esos también, actos preparativos propios de la comisión de un crimen, ¿verdad? Todavía en República Dominicana no están sancionados. El único acto preparativo que existe en el Código Penal, el Código Penal no existe, pero sí existe una sanción para los actos preparativos, se encuentran en las leyes de terrorismo, que sin hacer explotar, sin hacer incendiar, sin hacer ningún estrago, los actos preparativos per se, sin haber un principio de ejecución, están sancionados. Pero eso por la naturaleza del delito. Inclusive esos son temas que son de frontera abierta. Son perseguibles donde quiera que se cometa un acto previo, o no importa la localidad donde usted comete ese tipo de delitos, usted puede ser perseguido por las leyes de esa nación. Y ni hablar del tema de los acuerdos internacionales que permiten o moldean la persecución y el castigo de estos crímenes de lesa humanidad o crímenes de frontera abierta. Mira, también quiero conversar contigo acerca de la situación de José Ramón Peralta, muy aparte de sus representantes, que son personas de gran respeto, es decir, tienen una barra de abogados excelentísima. Sí. De verdad que sí. Pero me ocupa, en este caso, la razonabilidad de la prisión preventiva de forma particular. Sí, ahora hay que ver hasta dónde pudiera incidir
que el acusado principal, ¿de qué depende ser acusado principal de un proceso? En nuestro esquema actual, te pregunto. Bueno, incidiría, yo diría que en la estrategia de defensa principal es el que mayor medios de prueba tiene en su contra y el que si tiene un logro pues va a repercutir sobre los otros imputados. Entonces, pero en realidad cada principalía, defensa no debería, son acusados todos frente a la ley. Aquí tenemos como un medio choquecito de garantías judiciales, diría yo. Porque está la personalidad de la persecución, es decir, yo no soy el imputado principal. Una persona que se supone que tiene mayor responsabilidad que yo está en prisión preventiva. ¿Hasta dónde eso puede favorecerme? O si eso me favorecería de alguna manera. Yéndonos por la personalidad de la persecución, porque son situaciones procesales distintas. Ahora, volviendo a la razonabilidad, de 20 imputados, ser el único que está en prisión preventiva y es una persona conocida, se supone que estimo, no estoy afirmando que tiene un arraigo, que no se puede no sustraerse, que acudió a los llamados de la justicia en su momento, hasta dónde conforme esa razonabilidad pudiera él ser favorecido. Como que diéramos por sentado ya que él fuera favorecido con una medida de coerción distinta. Bueno, yo entiendo que si Donald Guerrero, que es una persona que era, digamos, su misma condición de ministro, fue favorecido con una medida dentro de ese mismo caso, ¿verdad? Y yo expliqué en el sábado pasado que el hecho de que a Donald Guerrero le den una medida más beneficiosa no necesariamente deba de obligatoriamente el juez. O sea, lo que no quiero hacer es que es mutatis mutandi. De bueno, ya mira, me corresponde por derecho. Si al imputado principal le dieron medida, no. Usted tiene sus arraigos. Pero lo que también aclaraba es que en el caso de José Ramón, él tiene igual o más arraigo que Donald Guerrero y tiene menos vinculación con el proceso. Entonces, en su génesis. ¿Tú votas por la proporcionalidad y la razonabilidad en la imposición de yo creo que debe de ser favorecido con una medida muy diferente a la prisión preventiva. Es más, yo creo que él pudiera defenderse y acudir a los procesos sin ni siquiera tener grillete electrónico. Porque me parece que una persona, me parece que no debe de coexistir grillete electrónico cuando son delitos económicos, estoy hablando, porque no quiero festinar las medidas de coerción. Me gustaría que tú explicaras eso, Manzano, de los delitos económicos. Lo que pasa es que los delitos económicos, por ejemplo, con los crímenes de sangre, en cuanto a la investigación, ¿cómo impacta el tipo penal? Porque también, bueno, déjame explicártelo es que te dicen no, porque la gravedad porque puede sufrir 10 años de cárcel. No, hay otros aspectos. Está bien. Vamos a comenzar primero por la malversación de fondos. ¿Cuál es la pena? El duplo de los malversados. No hay cárcel. No hay cárcel. Ya están oyendo, por malversación de fondos no hay cárcel. Vamos a comenzar con 3 de los 4 delitos de degradación cívica. 5 años. Y la estafa, que ninguno de ellos aplica porque fueron nombrados por decreto, no tenían falsa calidad. No engañaron a sí mismos porque ellos eran a los que debieron de haber engañado porque ellos representaban. Pero esos son 5 años. Pero ellos fueron nombrados por otra cosa. Está bien, eso es malversación de fondos. ¿Y no esa malversación no provoca una estafa contra el Estado? No, en principio no. ¿No coexisten? No, porque él sería la persona que representa del Estado. Claro que sí. me ha entrado con la conga. Mira qué pasa. Y eso es interesante porque de hecho se trata el programa. La estafa contra el Estado es usted hacer falsas calidades y promesas para que el Estado le entregue a usted. Y usted en la misma posición en la que usted es la persona, ¿verdad? Que es la sujeto de engaño, no puede al mismo tiempo decir, coloqué al Estado y lo engañé y me engañé a mí mismo, por lo tanto me beneficié de ese engaño. No. Es decir, como ellos eran representantes del Estado, no pudieron autoestafarse. No pueden autoestafarse. Entonces, yo voy a buscar la estafa aquí en el si Código seguimos Penal. viendo los demás tipos penales, por ejemplo, vamos a poner que el lavado de activos y que el lavado de activos
se sustente en que eso es un entramado de sociedad, de personas. Oye lo de la estafa, para que el público nos entienda. Usted Vamos. tiene que tener un nombre o calidad supuesta, o empleando Claro. manejo fraudulento. Y Me ellos imagino que estaban va por nombrados. ahí. Me imagino que va por la estafa, por los manejos fraudulentos. Pero lo que a la gente le interesa realmente es que, digamos, cuál es la pena a imponer, porque vemos todo este dineral que se establece y el daño al Estado y a la confianza estatal, que yo entiendo que sí, hay mucha lesión a la credibilidad estatal a partir de una mala acción de un ministro. Pero la multa, el que abusa de 1 a 2 años, y la multa no bajará de 50 pesos. Ese es el código penal que tenemos, señores, de que no baja de 50 pesos. ¿Dónde está la pena de la estafa? En el 406. Pero la de la estafa contra el Estado es una circunstancia agravante. Es una agravante, pero que yo creo que no sobrepasa los 5 años. No sobrepasa los 5 años. Por eso es que la estaba buscando, la agravante, que creo que cuando pase de 30 pesos es que es agravante. Sí, y cuando pasa de 1,000 pesos, creo que de 5,000 al público, y cuando se dirige hacia el público y además cuando es contra el Estado, es un agravante, porque la estafa es una. Entonces, ¿qué pasa? Que falsa calidad, fueron nombrados por decreto, abusaron de la jurisprudencia francesa, y así lo ha asimilado la jurisprudencia dominicana en alguna sentencia, también el abuso de la calidad detentante. Sí, pero la por calidad ejemplo, si limitada por el mandato que tú tienes, ese es otro aspecto que hay que evaluar. Claro. ¿A qué fue que te mandó el presidente cuando te nombró? Sí, claro. Entonces hay que ver si ellos incurrieron en eso y hasta dónde es posible que entonces a partir de ahí haya el uso de medios fraudulentos. Mira, ha de suponerse, porque uno no está estudiando los casos que uno no, pero que para no hablar lleva. de ello hay que por lo menos hacer una revisión somera. Pues no va a hablar cosas que no son. Esos se hacían pagos con liquidaciones a personas supuestamente que tenían tierra, ¿verdad? Se le acercaba un grupo de personas. No se sobrevaluaron. ¿Que no? No. ¿Y dónde está el delito? Muy por el contrario, se infravaloraban, pero el Estado las pagaba, y cuando las pagaba, entonces le hacían ñao a las personas. Cobraban una comisión. Exacto, supuestamente. Pero entonces, ¿la víctima quién es? Pero por eso te estoy diciendo. Pero la víctima es a quien le pagaron. Pero te estoy diciendo. Tú sabes que que ahí, por eso, uno de los imputados salía y decía, sí, yo tenía un cierto manejo, pero yo me daban sesiones de crédito. Yo estoy de acuerdo con el lobismo, por eso. Por eso es que yo estoy de acuerdo con el lobismo. Aquí queremos satanizar el lobismo y tenemos un proyecto de ley frenado, yo no sé hace cuánto tiempo. Pero fíjate que el caso de Brecht y este proceso también han puesto en evidencia el hecho de que se maneja con cierta cotidianidad la gestión para gestionar cosas. Tú puedes gestionar algo en deuda pública, lo puedes gestionar en bienes nacionales, en cualquiera de esas entidades que todos sabemos que el Estado se resiste a pagar, ¿verdad? Porque no tenemos un Estado que fluye en ese sentido. Entonces queremos satanizar a quien hace o realiza esas gestiones y sin embargo se está haciendo necesario. Te voy a decir por qué. Porque en la medida que tú, ponme atención niño, en la medida que tú gestionas algo y te beneficia de eso como una actividad lícita, tú pagas impuestos, tú que sabes de eso más que yo. Claro. Tú ese dinero lo bancarizas, sí. Tú pagas tasas bancarias, tú haces un mayor consumo porque fue un dinero que tú te ganaste con una actividad lícita y no se sataniza. Pero mientras aquí el lobismo sea como enseñarle la cruz al diablo, no vamos a tener avances en ese sentido, o si no, nos vamos a aprovechar de este tipo de situaciones para entonces crear casos penales que también le generen un gasto al Estado, pongan a personas en condición o en riesgo de ser condenados, sometiéndola a todo lo que significa un proceso penal en este caso, y que después se determine que la naturaleza de la acción por la cual se le persigue no está configurada, como es el caso de nosotros, porque el Código Penal actual no presenta, no tipifica ninguna de esas acciones. Esos delitos económicos tampoco.
Yo lo que Tal vez diría en materia es, privada tienen más riesgo aún, más responsabilidad los gerentes que en entidades estatales, porque en la ley 479, la de sí, empresa, esa ley le impone una responsabilidad clara, taxativa a los gerentes, señores, pero en el Estado no. Aquí estamos trabajando con una subjetividad extrema para poder, como si fuera un rompecabezas, enmarcar esas acciones que se supone que fueron ilegales en los pocos tipos penales que nos permitirían que esas acciones fueran sancionadas, porque ni siquiera me atrevo a llamarlos delitos. No me atrevo a llamarlo delito, porque dime tú, ese mismo tema de la estafa, hay una subjetividad y una interpretación posible para quien tenga a cargo el juzgamiento a partir de la propia ley. ahí está. Es que yo te voy a decir algo, mira, si se dan actos como si fueron pagos, son actos administrativos, se revocan esos actos administrativos y se reivindican los fondos. Dime tú. Pero la mayoría de esos fondos ya fueron pagados, el dinero ya circuló. Pero que Entonces, el dueño de su tierra no ha ido a quejarse tampoco, al que se supone que engañaron. sí, pero a ver, es un análisis muy complejo, Evelyn. No necesariamente se queda en esas interioridades, porque fue que se desembolsó en un mes miles de millones de dólares, de dólares, sí, a través de cuentas en pesos en el banco, por el Banco de Reserva. A partir de la cantidad de ilegalidad. Claro, porque habían topes en instituciones que no debieron de haber sido aprobadas, pero esos manejos internos de las violaciones no son de carácter penal. Es decir, el Estado internamente tiene una organización para poder hacer los pagos. Yo no te entiendo. A ver, si no me entiende, entonces déjame yo explicarlo de nuevo. Me lo tiene que explicar con granito de arroz, porque es que tú me estás diciendo a mí que si Hacienda solamente puede liberar 10 millones de pesos diarios y liberó 20, ahí hay un ilícito. No, vamos a suponer que una determinada institución del Estado, ¿verdad?, tiene que hacer pago, por ejemplo, el SEA, y paga o tramita un pago mucho mayor del presupuesto que recibe, ya tiene que pedir autorización al Ministerio de Hacienda. Okay. ¿Y entonces? Entonces, muchos de esos pagos se hicieron sin colocarse en deuda pública, sin pasarse los filtros, pero que cualquier irregularidad de carácter interno en la parte administrativa no genera un delito penal automáticamente. Es decir, si están ahí los pagos y se justifica a quienes se dieron, pero los pagos se hicieron mal, lo que debe de ser un delito es usted pagar lo que no se debe. Usted fabricar una deuda que no existe. Ok, ¿y dónde? O sea, a ver, vamos, espera, porque mi vamos punto a es más siguiente. práctico. ¿Dónde nosotros encajamos eso en buen dominicano? ¿En qué tipo penal? No hay tipo penal a eso. Ah, ya. ¿Viste? Que terminamos estando de acuerdo. Claro. Pero lo que te digo es que esa parte del proceso, pero que hay otras. Ajá. Por ejemplo, estaban los temas de las bancas, los permisos, pagos en efectivo que se hicieron para para establecer líneas de bancas a nivel nacional. Por eso el lavado de aquí. Y hay mucha gente que declaró ahí, dijo, mira, a fulano se le llevaba, a tal diputado se le llevaba tal dinero. Y eso o sea, lo que pasa es que como se mezcló como un arroz con mango ahí el hecho, según la medida de coerción se vio, yo tuve que dejar de leer eso como en la página 100. Porque ya eso me estaba volviendo loco. Tú estás leyendo cosas de las que tú no estás. No, pero ven acá, yo intenté leer eso y cuando yo vine, eso era un arroz con mango que había ahí, que eso eso daba pena, ¿me entiendes? Y eso ha traído consecuencias, porque por ejemplo, miren en la operación Antipulpo, el segundo tribunal colegiado le ha dicho al Ministerio Público, mira, dime qué fue lo que ellos hicieron y qué tipo penal configura esa acción. Y no se han puesto de acuerdo, inclusive operó una recusación por esa causa, por violación a la separación de funciones. Esa fue la primera acusación y yo creo que a partir de esa, con las lecciones aprendidas, ellos van a mejorar, porque vamos a estar claros, uno puede ser defensa o lo que sea, una cultura, sí. Pero no es fácil. Los procesos uno lo que quiere es que se lleven de acuerdo a la norma. Sí, y que las malversaciones se puedan ser perseguidas.
pero que sean sin romper el debido Mi proceso. amor, porque qué mal que bien estamos todavía, lamentablemente, 20 años después, estamos creando esa cultura. Aquí no había esa persecución a la corrupción, no habíamos visto esto nunca. Entonces, al realizarla ahora, estamos aprendiendo a golpe y porrazo. Claro. ¿Me entiendes? De los errores, es algo hierro, acierto. Entonces, bueno, lo que no me funcionó en esta operación, no lo vuelvo a repetir porque no me funcionó. Y lamentablemente es a partir del resultado, cuando vamos a ver que son las sentencias, sean absolutoria o condenatoria, entonces ahí también vamos a ver qué funcionó en cuanto a otros aspectos. Porque si las sentencias son absolutorias, bueno, hubo algo que el Ministerio Público tal vez no hizo como debió hacer, o lo hizo de una manera distinta, o si fue por un tema procesal. El tema por ejemplo, el tema de la extinción. Es una prueba de fuego que tienen ahora con estas acusaciones tan grandes. Y no es responsabilidad de nadie, es responsabilidad del sistema y del transcurso del tiempo. Yo estoy en desacuerdo contigo. Mira, que he estado la mañana entera de acuerdo contigo en todo. Tú me tienes preocupada. Pero en esta no puedo estar, tengo que estar en desacuerdo. ¿Por qué? Pero claro, como que estamos aprendiendo y sobre la marcha vamos a agarrar a esa gente y el proceso, si el Estado articula un tipo penal nuevo dentro de su política criminal, Es que no puede. No puede estar ensayando con personas. Pero ni puede estar ensayando con procesos, Evelyn. Eso no te lo voy a permitir. Es que yo no te he dicho que están ensayando. Lo que te estoy diciendo Evelyn, es que estamos en materia de corrupción administrativa. ¿Cómo? Mire, no puede ser. Ya despertó. En materia de corrupción administrativa, no puede ser, estamos señores, comenzando que usted persecución. venga y diga, estos son procesos nuevos, nunca se había perseguido la corrupción. Exacto. Y toda esa falla, pásenla y cúbransela al Ministerio Público. Eso no es posible. Yo no he dicho eso. No estoy de acuerdo con eso. Yo no he dicho que la cubran. Lo que te estoy diciendo es que pueden darse errores en este tipo de procesos que no se den en la cotidianidad. Y vamos a aprender cuando salgan en razón del resultado del proceso. Porque tenemos 20 años que todos los homicidios han sido condenatorios. Hay sentencia absolutoria también. ¿Me está entendiendo? Hay sentencia absolutoria también. Mira, vamos a dejar eso para otro programa porque tú y yo hoy no vamos en ese aspecto. Okay. Porque es que tú me estás entendiendo mal. Señores, vamos a la pausa y tenemos los invitados aquí en cabina. Hoy vamos a hablar de contrataciones públicas. Vamos a aprender todos aquí. Así que, Isidro, vamos a la pausa y sigue en sintonía con Legal Radio. Escuchas Legal